Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa del Circuito Electoral. Nos va a acompañar hoy quien era abogado en varios casos de los que nos va a comentar seguramente, pero también ahora es candidato por una circunscripción del departamento de Santa Cruz. El doctor Otto Richter, de la Falange Socialista Boliviana, va a estar aquí en el programa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. El español. Estábamos, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias por estar en el programa, buenas noches. Gracias, Horacio, por estar en el programa, buenas noches. Estábamos acordándonos que usted estuvo en su video, no acordándome, usted me contó. Evidentemente yo estudié 3 años de colegio acá en Sucre, estudié primero y segundo básico en el colegio alemán y estudié intermedio en el colegio pontificio de San Cristo. Perdón, decía que sí, evidentemente yo estudié aquí en Sucre primero y segundo básico en el colegio alemán y primero intermedio en el colegio seminario real y pontificio de San Cristóbal bajo el título de Santa Isabel Reina de Hungría, apodado Los Colorados todavía. Y tuve la casualidad de tener un condiscípulo en los dos colegios, tanto en el alemán como en el San Cristóbal. Después no volví a saber de él, me acuerdo, Arno Lovental, ¿no? Y bueno, otro más, había un muchacho Ramallo, no me recuerdo más, no volví a verlo. Como estaba interno en el San Cristóbal, sí, a los que vi eran unos muchachos Zamora, que habían interno de Tarija, entonces con ellos he mantenido contacto, ¿no? Incluso son familiares de mi actual esposa, que es tarijeña también, ¿no? Entonces, medio tiene bien vínculos con Sucre. Aquí vino a ver si podemos utilizar la otra cámara también. Bueno. Muchas gracias, no, le estoy diciendo al operador. ¿Se han podido acordar ellos de usted entonces? No sé, pero también ahora, por ejemplo, en la plaza, mientras paseaba, también me encontré con las maestras de mi hijo. Mi hijo también estudió aquí en Sucre, mi hijo mayor, en el liceo militar. En el liceo militar. En el liceo. Y él quiso venirse a estudiar a Sucre, no fue, digamos, normalmente se lo mandan a los más florentinos o medio malcriados. Para corregirlos. Para corregirlos, ¿no? Este era becado en La Salle, en Santa Cruz, y quiso venir a estudiar aquí al liceo por voluntad propia. Entonces vino, estuvo acá y bueno, veníamos permanentemente a verlo. Incluso ahora me encontré con alguna de sus maestras, ¿no? Y me encargaron saludarlo y se acordaban cariñosamente de él. ¿Y usted, Horacio, dónde estudió? Bueno, yo hice gran parte de los estudios en colegio en La Paz, en el San Ignacio de Loyola, que es el equivalente al Sagrado Corazón aquí, ¿no es cierto? También estuve un par de años en Camargo. ¿En Camargo? Claro, hice ahí también el colegio en la Universidad de Bolivia, claro, tierra de mis mayores, ¿no? Por parte de madre. Y ya posteriormente salí del colegio en La Paz. ¿En el San Andrés? No, ya en el colegio argentino. En el colegio argentino. San Ignacio fue en el San Ignacio. Sí, claro. Doctor Otto Richter, usted ha sido abogado, pero controvertido en varios casos. Uno de ellos le preguntaba fuera de micrófono el caso de Marco Mario Diodato, por ejemplo. ¿Se acuerda algo de ese caso? Claro, cómo no me voy a acordar, casi de todos los casos que yo he llevado siempre me acuerdo. Y me acuerdo con cariño de las cosas que he hecho, porque una de las cosas que a mí me gusta es lo que hago. Yo siempre digo, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Y yo considero que hago bien mi trabajo, me gusta lo que hago. Y siempre que me he metido a hacer cualquier cosa, primero me fijo si tengo la capacidad para hacerla. Y después si la voy a hacer bien. ¿Y si es justo también? O sea, además, si es justo. Bueno, eso o defiende a... No, eso ya en el tema profesional, siempre, antes de atender un caso, uno tiene una conversación con el cliente. Y uno evalúa si es o no es justo. Y en el caso de Marino, desde mi punto de vista, era totalmente justo. El caso era justo y correcto defenderlo. Él fue una de las primeras víctimas de lo que se ha venido ya ahora a ser una práctica, la persecución
la judicialización política, el manejo político de la justicia. Él fue preso porque el gobierno, por presiones en ese momento de la embajada americana... ¿En los tiempos del general Banzer. De Banzer. De Banzer. Quería que esté preso y bueno... O sea, la embajada norteamericana decidía quiénes... decidía, es así. Y eso sucedía y es verdad. Yo recuerdo muy bien que incluso, como no tenían pruebas ni nada, en cierto momento el viceministro de ese asunto, en ese tiempo se llamaba de Seguridad Interior, algo así, el viceministro, dijo claramente, Marino Deodato está vinculado a la familia Corleone. Yo no sabía qué más decir. Y todo el mundo sabe que la familia Corleone es la invención de Mario Puzo en El Padrino. Imaginaria. No, o sea, imaginaria. O sea, ya no sabían qué decir. Bueno, todo se demostró, pero al final la justicia en este país funciona como todos sabemos, y dictaron una sentencia condenatoria totalmente injusta sobre la base de pruebas falsas, porque hubo un hecho. En la propiedad que él tenía, que se llamaba Perseverancia, había una fábrica de pichicata, de cocaína, y cuando él compra la propiedad, él encuentra la fábrica y él la denuncia a las autoridades de la FEL que había esa fábrica abandonada, obviamente. Él denuncia. Fuimos a visitarla con todos los periodistas de Santa Cruz, a verla cómo estaba, y después cuando vienen como prueba ya el gobierno, ya la habían cambiado, le habían puesto motor de luz, como para decir que estaba funcionando, o sea, la habían modificado. Entonces todo ese tipo de cosas se hicieron y pues eso es lo que ha sucedido. Y después viene, yo no sé si fue fuga, si lo mataron o qué, a Marino nunca más se supo de él. Don Guido Nayer era el ministro. Era Guido el ministro de gobierno. Y a causa de este caso, creo que se denunció, él tuvo conflictos con la familia Banzer. Sí, así más o menos fue. Más o menos, ¿qué más me puede contar de esos tiempos? Bueno, después de eso yo me largué de candidato a concejal en Santa Cruz y abandoné obviamente el ejercicio de la profesión porque la ley de la abogacía, uno cuando es funcionario público le prohíbe el ejercicio de la profesión, salvo, dice, casos personales. Por ejemplo, me denuncia alguien, usted puede defender mi propia causa, la de mis familiares directos, también. Claro, hasta el 4º grado de consanguinidad, por ejemplo, la denuncian a mi esposa o a alguno de mis hijos, puedo defenderlo. Y 2º de afinidad, quiere decir hasta el compadre. También. También. Entonces hay que saber elegir compadres. Hay que saber elegir compadres. Bueno, y cuando ya fui concejal, gracias a Dios, ninguno de mis familiares, ni ningún compadre o comadre tuvo algún problema judicial, entonces no ejercí esos 5 años, me dediqué exclusivamente al consejo. Y bueno, luego volví al ejercicio de la profesión, en el cual he estado más de 10 años otra vez, y no tenía previsto incorporarme otra vez a la arena política hasta que recibo la invitación de Tuto a ser candidato, y él me ofrece que yo sea candidato a lo que quiera en Santa Cruz. Sí. Si quería primer senador también. Si quería primer senador, primer diputado, lo que sea. Pero elige una uninominal. Yo le digo, yo voy, pero yo quiero ir a una uninominal, porque a mí no me gusta hacer colgandijo de nadie. Ni de vos. Ni de vos, ni de nadie, ¿no? Yo quiero ir a ganar el voto a voto, ¿no?, con la gente, y que la gente me dé su respaldo o me diga, no queremos que vas al Parlamento, así de sencillo. Entonces, a raíz de eso, decido postular. ¿Y qué es lo que me motiva? O sea, porque usted dice, bueno, recibió la invitación, pero ¿por qué uno acepta una invitación? En este caso, a postular. Primero, porque como ciudadano estaba tremendamente preocupado por lo que pasa en Santa Cruz y en toda Bolivia. La falta de seguridad, la inseguridad que existe. En Santa Cruz, para quienes no conocen, todos los días hay por lo menos 5 o 6 muertos. Hay unas 5, 6, 10 violaciones al día. Todos los días de Dios. Robos deben haber unos 1000. Y usted no puede salir a la calle. Cuando mis hijos salen, por ejemplo, en la noche, uno no duerme, está con el Jesús en la boca, porque no sabe si van a volver, o si van a volver enteritos, si van a volver sanos, si no van a ser víctimas de algún asalto, algún ataque, lo que sea. Hemos visto cómo ha crecido el narcotráfico en este país. Hoy día leía la prensa, las autoridades peruanas dicen que el 95% de la droga que se produce en el Perú es comercializada a través de Bolivia. Las autoridades bolivianas dicen
que el 50% de la droga que se comercializa en Bolivia es de origen peruano, para decir que el otro 50% es de origen boliviano. Ver cómo se vende droga en nuestras escuelas, de niños ya de 12, 13 años que están consumiendo droga. Hemos visto durante estos 9 años cómo políticos sin escrúpulos se han enriquecido a costa del pueblo, cómo se han dilapidado y despilfarrado los recursos del Estado. Entonces, como abogado también he visto cómo el sistema judicial, en lugar de haber mejorado, era malo, pero ahora está peor, cada vez ha ido empeorando más. Nos guste o no, en la época llamada republicana, se hicieron algunas reformas en el sistema de justicia que dieron resultados. Por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional, que en su momento funcionó más o menos bien, una nueva Corte Suprema con gente más o menos idónea, imparcial. Se trató de buscar lo que nosotros decimos los notables, y fue funcionando. Y después vino este gobierno que desinstitucionalizó y mandó todo al bombo. Hoy en día vemos cómo el Ministerio Público ya es un mercado donde se venden las resoluciones fiscales, o sea, ya los fiscales... Sí, así son. Así son. O sea, ya no hay escrúpulos. La justicia es un mercado, las resoluciones judiciales se venden. La justicia está corrompida, está podrida, el Poder Judicial putrefacto, el Ministerio Público peor, en manos de sinvergüenzas, ineptos y serviles al gobierno. Es grave. Fíjese usted, yo le decía, ¿cómo podemos pedirle a un fiscal que actúe correctamente si la cabeza del Ministerio Público está en manos de alguien que ha sido terrorista, que ha volado aquí un monumento en Sucre, que ha sido asambleísta del MAS? ¿Me está hablando de? Guerrero. Ramiro Guerrero. Ramiro Guerrero. Pero además de masista, es inepto, incapaz. Fíjese usted, en el caso del fiscal Sosa, durante más de un año, la senadora Carmen Eva González le decía, ¿sabe qué? El fiscal Sosa se va a escapar, se va a ir, es un sinvergüenza, es un pícaro. Y salían las pruebas, los audios, usted se debe recordar. Y bueno, le vamos a iniciar proceso, lo estamos buscando, y no lo pillaban nunca. No pilló en un año la cachucha de Sosa. No le digo a Sosa, la cachucha, la gorrita esa que usaba New York Police Department, que estaba, o sea, ni eso pilló. Hace 2 años que está trayéndolo a Gómez, pidió hasta plata para traducir los documentos, etcétera, etcétera, viajaba a Estados Unidos. ¿Sabe que no ha traído ni una chima de Gómez? No le digo un pelo, ni una chima de Gómez. ¿Qué es chima? Chima, lo que nos sale de la nariz. Ya. Un moco para nosotros. Un moco. Ya. Ni un moco de Gómez ha traído, ni una chima. Entonces, un inepto, un incapaz. Y eso le lleva a usted a decir, bueno, entonces, no hace candidato. Entonces, todo esto me lleva a decir, bueno, acepto esta invitación porque es necesario que de una vez recuperemos las instituciones para los bolivianos. Es necesario que se escuche en el Parlamento la voz de los inocentes. ¿Por qué? Porque yo soy abogado en el caso de terrorismo. ¿Y me va a contar de ese tema también? Porque usted en algún momento ha dicho, el vicepresidente Álvaro García Linera habría contratado a Rosa para que venga, pero además asesinado a Evo Morales. Sí, además. Una pausita. Claro. Crearemos espectáculo. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Fanses. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Estaba preguntando, antes de seguir con los temas políticos, ¿cuándo fue la última vez que se contactó con Marco Marino Diodato? ¿En qué condiciones? Bueno, fue justo la noche previa a su supuesta fuga o asesinato. Yo no sabría decirle qué pasó. Resulta ser que mi hijo le decía al mayor, estudiaba aquí en Sucre, en el Liceo Militar, y por algún motivo estaba en Santa Cruz y se venía al día siguiente a Sucre. Y esa noche él me dice, papá, tengo un poquito de hambre, vamos a comer algo, y nos fuimos a Sadway, que queda unas 2 cuadras de la clínica, a Marino. Terminamos de comer algo, y le digo, ¿no querés ir a verlo a Marino? Ya, me dijo, vamos, fuimos a visitarlo. ¿Al hospital? Ahí a la clínica, charlamos con él, y yo le digo, a ver, Marino, ¿por qué no le mostrás por lo menos la tapa de tu libro a Luis Andrés?
porque él tenía su computadora ahí estaba. Me dice, mira, se me ha fregado la computadora y no está, mira, la han mandado a hacer arreglar. Ya. Charlamos 4 burreras más y nos fuimos con mi hijo. Al día siguiente sale la noticia. Y ¿esto sería qué hora? ¿11 de la noche, 10 de la noche, 8? De 9 a 10 más o menos. A esa hora lo vi. A esa hora lo visito de las 9 hasta las 9:30, 10 máximo, no me recuerdo ya bien. Al día siguiente sale la noticia, bla, 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 al poco tiempo lo agarran a este brasileño, Borba Mesquita, y él dice, yo lo recogí a Marino y lo único que se llevó fueron unas pastillas y su computadora, lo cual era falso, ya la computadora no estaba. O sea, no podía ser verdad esa versión. Y no se volvió a saber más de él. Y yo digo, si estuviese vivo, yo creo que me hubiese hablado. Por lo menos hasta ahorita han pasado, esto ya creo que 12, 13 años, 14 años, no recuerdo. Y nunca más volví a tener contacto con él. Entonces, es más, ni siquiera su esposa, sus hijos han tenido contacto, por lo menos que me lo hayan contado a mí, con él. Entonces, yo presumo que él fue asesinado, pero no tengo obviamente prueba alguna de aquello. Cuando este señor dijo, él supuestamente lo sacó del hospital, ¿cómo fue cuando dijo se fue con sus pastillas? O sea, yo fui a recogerlo, parece, la versión que dieron es que él los había dormido a los guardias, le dio algún somnífero, algún tema por el estilo, se salió por una puerta y él vino y lo recogió en una movilidad y se fue con algunas pastillas y su laptop, una computadora. Primero no era laptop, era una computadora de estas normales, de mesa con discos duros, monitor. No era tan fácil de transportar. O sea, no la lleva usted bajo el brazo, el monitor, todo eso es mentira. Y por otra parte no estaba la computadora, o sea, era mentira. ¿Usted ya no la vio la computadora? No la vi la noche antes. ¿Por qué le dijo además están arreglando? Exactamente, pero además entré al cuarto, a la pieza, y vi que no estaba. O sea, fui testigo presencial. Y yo me presenté en la FEL CN en ese entonces a prestar mi declaración, lo que sea, a ofrecer, y nunca me llamaron a declarar, nunca. ¿Y el caso se extinguió? Se extinguió, ahí quedó en la nebulosa hasta el día de hoy. Este es el otro caso que está, no sé si sigue de abogado o está dejando el caso... No, sigo... Desbanco Matkovic, ¿es usted? Yo soy abogado del general Gary Prado. También. Solamente de él. ¿Solo de él? ¿Era de los dos? No, solo del general. Solo del general. Lo que pasa es que como yo debo ser de los abogados más gritones, de los que más participa y todas esas cosas, la gente, muchos socios, yo soy el abogado de casi de todo, ¿no? Y evidentemente a veces en algunas audiencias, para que no se suspendan, porque muchos de sus abogados que atienden son de La Paz o alguna cosa por el estilo, porque este es un juicio raro, ¿verdad? Que se lleva, este ha sido peor que el juicio de nuestro Señor Jesucristo, porque el de nuestro Señor Jesucristo fue solo de Herodes a Pilato, ¿no? Este ha ido de Santa Cruz a La Paz, de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Yacuiba, de Yacuiba otra vez a Cochabamba, de Cochabamba a La Paz, de La Paz a Tarija, quiso ir al Beni y por suerte no fue y terminó hasta ahorita aterrizando en Santa Cruz. O sea, va con jueces peregrinos, pretores peregrinos. De todas maneras, entonces cuando a veces no van los abogados, nosotros nos prestamos para suplirlos, para que no se suspendan las audiencias, porque si una persona que está siendo procesada no está su abogado, la audiencia se suspendería. Y a nosotros nos interesa que esto avance, al contrario de lo que hace el gobierno, que es permanentemente tratar de interrumpir el desarrollo del juicio. Usted dijo, lo contrataron, el vicepresidente. A ver, ¿qué indicios tiene para decir eso? A ver, primero, ¿quién lo trae a Rosas a Bolivia? ¿Qué indicios hay de quiénes lo trae? Hay unos mails escritos por Raúl García Linera en el mes de agosto del 2008, unos mails entre García Linera, Raúl García Linera y Eduardo Rosa Flores, donde le dicen, andate a España y te va a esperar fulano de tal, bla, 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 etcétera, etcétera. Indicio uno. Segundo elemento es que en cierto momento el fiscal Sosa pide a Hungría que le certifiquen quién había pagado el pasaje de Rosas hacia Bolivia, o sea, vía el Brasil, etcétera, etcétera. Y le dicen de allá de la agencia de viajes, ¿sabe qué? Porque yo le conteste, usted demuéstreme que es fiscal en Bolivia.
El otro le manda por mail otra vez, le escanea su credencial, le da su nombramiento, todo, de que era fiscal, y de allá le contestan y dicen: este pasaje lo pagaron mediante una tarjeta de crédito número tanto de tal banco que pertenece a fulano de tal. Y ese fulano de tal, que ahorita no me recuerdo el nombre, resulta que había sido ministro del gobierno de Hugo Chávez. El banco es un banco venezolano, ¿sí? En Venezuela. Además de que hay otros pasajes pagados por la Embajada de Venezuela a favor de Eduardo Rosas con uno de los nombres ficticios que él usaba. Llega a Bolivia y mire usted, esto recién lo fuimos descubriendo después. Resulta ser que quienes tenían contacto y lo conocían a Eduardo Rosas Flores antes de estos hechos era un señor llamado Carlos Núñez del Prado, que ahorita ya está muerto, el del famoso video Soborno. Carlos Núñez del Prado es hijastro del ex senador Peredo, que también ha fallecido. Y resulta ser que para el golpe Banzer del 71, tanto el senador Peredo, el ex senador Peredo, como el papá de Eduardo Rosas Flores, ambos eran comunistas, salieron al exilio y se fueron a vivir a Chile. Ya, entonces vivían en el mismo edificio, en dos departamentos distintos, y un piso el uno y el otro en el de más abajo. Iban al mismo colegio, Eduardo Rosas Flores con Carlos Núñez del Prado. ¿Verdad? Y viendo el flujo de llamadas, media hora antes del atentado a la casa de Saúl Ávalo, hay una llamada de Carlos Núñez del Prado a Eduardo Rosas Flores. Y es curioso cómo viene, fíjese, cuando llega Rosas a Bolivia, en octubre del 2008, cuando había sido la toma de instituciones y el cerco a Santa Cruz, el momento del enfrentamiento, llamémoslo así, de la confrontación, agosto y septiembre del 2008, porque para que se lleve a cabo la feria, que empieza más o menos el 15 o 20 de septiembre, ya la dirigencia cruceña se había rendido, se había entregado Rubén Costa y el empresariado cruceño al gobierno. Entonces ya se había pasado el cerco, llega tarde, ¿no? Este ciudadano. Y es un raro terrorista, porque va sacándose fotos en todos lados y con todo el mundo, dejando rastro de todo lo que hacía. Si iba y lo visitaba a usted, le pedía una foto y ¡chac! Y la foto, y la subía a algún lado y la guardaba la foto y todo. Y seguían habiendo las comunicaciones con García Linera. Y lo más raro, gente del gobierno integraban este grupo. El capitán Walter Andrade, la policía Marilyn, ¿no? Norberto Clavijo, que era viceministro. Bien raro. Entonces, parece ser que lo traen a Rosas acá solamente para que se junte con gente cruceña para después decir que estaban vinculados. Y de ahí le dicen: mira querido, vos tenés que matarlo a Evo. Si muere Evo, ¿quién asumía la presidencia? El vicepresidente. El vicepresidente. Y le echaban la culpa a los cambas, cruceños separatistas, oligarcas, terratenientes y demás pitos y flautas. Si usted se recuerda, el mismo día de los hechos que suceden en el Hotel Las Américas, en la noche, tipo 8 de la noche, sale un documental en Canal 7 contra Branko Marinkovic, donde le decían de la Ustacha, de sus abuelos, no sé qué, un documental muy bien montado. Entonces ya tenían elegido al culpable, a quien echarle la culpa. Y parece que Rosas culipandea, como decimos nosotros vulgarmente, y da marcha atrás y no se anima. Entonces hacen el operativo del Hotel Las Américas y lo timbran. Porque si lo dejan vivo y él hablaba, podía contar eso y muchas otras cosas más. O sea, matan la verdad. Pero hay otros elementos más que lo llevan a uno a demostrar que esto fue todo un complot armado por el gobierno. Fíjese usted, primero, cuando sucede el atentado a la casa del Cardenal, los periodistas, que salieron más inteligentes que los fiscales y los policías, lo primero que hacen es preguntarle a los testigos presenciales del hecho qué era lo que vieron, porque hubieron guardias de seguridad que vieron el hecho. Y estos guardias le dicen: el atentado fue cometido, vinieron 4 personas en un auto Toyota Starlet color blanco. De estas 4 personas, una era mujer. Coinciden los. Usted podrá decir, en la noche se confundirán, que no sea Toyota, que sea Nissan, que sea Volkswagen, que sea Fiat, lo que sea. Se confundirán el color.
que no sea blanco, porque en la noche todos los gatos son pardos, dicen, ¿no es cierto? Que sea verde, amarillo, rojo, lo que sea, no importa. Pero no se van a confundir en el tamaño. El Toyota Starlet es un autito así como un Dinky. El auto que manejaba Rosa era un Hyundai Grandango, parecía un batimóvil. Entonces, el tamaño, difícil. Segundo hecho, que había una mujer. En el grupo de Rosa, la única mujer era la policía Marilyn. Tercer elemento, el gerente del Hotel Las Américas declara que la noche del atentado a la Casa del Cardenal no salieron del hotel ninguno de los miembros de este grupo, supuesto grupo terrorista, y tampoco salió el auto, el Hyundai. Después Ignacio Villa Vargas declara y dice, ¿sabe qué? A mí me obligaron a poner la bomba, yo recogí el auto Toyota, está de tal lugar, bla, 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 fui, lo recogí, los que pusimos la bomba fueron Norberto Clavijo, el capitán Walter Andrade y la policía Marilyn, y yo. El viejo. Coincide con la versión de los guardias de seguridad, con lo que dice el gerente del hotel. Testigos. Los testigos. Entonces, todos estos temas son coincidentes, pero hay muchas otras coincidencias más que van apareciendo después. Y mire, resulta ser que la denuncia de este caso terrorismo es elaborada el día 30 de marzo del año 2009, 15 días antes del atentado a la Casa del Cardenal. ¿Cómo podría alguien saber lo que iba a suceder? ¿Alguien es brujo para saber lo que va a pasar 15 días después? Es lo último que ha dicho. Ya, resulta ser, esa es la denuncia, es un hecho real, está redactada con esa fecha y está presentada el 14 de abril antes del atentado a la Casa del Cardenal. Pero resulta ser que cuando nosotros hacíamos esos cuestionamientos dentro del juicio, siempre nos decían, no, es un error de taipeo, es un error de dedo, que se le puso esa fecha por error. Pero resulta ser que no había sido por error. Ya lo ha declarado Denis Rodas, que por instrucciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, recibidas a través o impartidas a través de Marco Farfán, le instruyen a hacer esa denuncia y le dicen, van a pasar cosas importantes, entonces tenés que hacerla. Y le dicen, no la presenté, espera un rato. Y después le dicen, presentala, ya está el fiscal arreglado, es Sosa. Y la presentan en DIPROVE, hacen una serie de barbaridades antes que sucedan los hechos. La denuncia va dirigida a una Comisión Nacional de Fiscales, que fue creada un mes después. No había ese momento. ¿Cómo sabían que iba a haber esa Comisión Nacional? Eso le demuestra el grado de injerencia que tenía el gobierno central, o sea, el poder del órgano ejecutivo, en el Ministerio Público. Después de esto vienen muchos otros hechos que ya la población conoce. Conoció el video soborno, o sea que se lo sobornó al viejo. Y bueno, después Sosa se fuga, se va de este país y manda una carta a Bolivia, al pueblo boliviano, donde dice que este caso fue armado por el gobierno, que hubo extorsión, testigos falsos, pruebas falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta carta la legaliza la Cancillería brasilera, Itamaraty, y no la quiere legalizar el consulado boliviano. No importa, bueno, no la legaliza. Y resulta ser que se plantea un incidente de nulidad por estos hechos y otros funcionarios declaran ya judicialmente la verdad y dice, uno de los testigos, Richard Cerda, que era el asistente del fiscal Sosa, dice, evidentemente se perdieron pruebas, se perdieron los monitores, se perdieron 2 computadoras, un revólver y no sé qué cosas más. Y casualidad, se pierden los 2 monitores donde estaban los mails de Rosa con García Linera. Casualidad, ¿no? ¿Los monitores o CPUs? Los CPUs completos, no sé por la computadora. Casualidad, dicen que se implantaron pruebas y que el que las implantó las pruebas era un consultor contratado por el Ministerio de Gobierno de apellido Cúncar o Cúlcar, no me recuerdo bien, que funge como perito al Ministerio Público. O sea, le paga el Ministerio de Gobierno para que funcione, trabaje para el Ministerio Público. Y él implanta pruebas. Eso lo decía Sosa y lo confirma Richard Cerda. Pero después también esta versión es confirmada por Edward Molinero y es confirmada por Denis Rodas. O sea que estamos ante un caso gravísimo, de un caso armado por el gobierno y que ya no puede tapar el sol con un dedo. O sea, ya no puede agarrar
y seguir hablando de separatismo, de divisionismo, de terrorismo. No, porque todo fue armado desde el gobierno. Fue un plan maquiavélico para enfrentarnos y dividirnos a los Cambas de los Collas. Y yo siempre digo, nosotros los Cambas y los Collas somos complementarios, nos necesitamos mutuamente. O sea, el Camba no puede vivir sin el Colla y el Colla no puede vivir sin el Camba. Pero se supone que el señor Costas es el líder de la oposición cruceña. No. ¿Y cómo es eso de que ya se vendió, dice usted en un momento? Luis Rodas también habla y dice, movilidades de la gobernación se están utilizando. Claro, a ver, cuéntenos. A ver, vamos a ir por partes. Rubén fue el primero en venderse al gobierno. Usted se recordará a la gente la pregunta del referéndum, no sé si se acuerda usted. ¿Está usted de acuerdo con aprobar la constitución política del Estado, aprobada en Sucre, ratificada en Oruro, santificada por los prefectos y sancionada por el Congreso? No sé cómo más era, ¿no es cierto? Y salieron en la foto todos los prefectos menos Sabina Cuellar, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted? Sí, claro. Y esa era la pregunta. Entonces, si él no estaba de acuerdo con eso, pues digo, un ratinho, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero después se van descubriendo los hechos y se menciona, y sale una reunión que tuvo Rubén Costas con Norberto Clavijo, el que pone la bomba en la casa del Cardenal, donde le proponen y le dicen, mira, lo vamos a salvar a tu hermano y a vos, pero entregarlo a Branco y a otros más. A otros dos. A otros dos. Hablan de 3, ¿no? Sí, a 3 o 4. Hablan de Pedro Llovío, de Branco, no me recuerdo quiénes eran los otros 2 más, pero los tengo anotados, digamos, no están los datos. Entonces, ahí Rubén se cayó en 7 idiomas, oiga, no dijo esta boca es mía. Durante todo este tiempo del juicio, Rubén no ha ido a visitar a ninguno de los presos. No dijo esta boca es mía, no le dio su apoyo, como no se lo dio a Leopoldo cuando vienen los hechos de Porvenir. O sea, Rubén ya se comprometió y se casó con el gobierno. Usted lo escucha a Rubén hablar en realidad fuerte contra el gobierno, es el que más le hace coro al gobierno. El gobierno dice que hay autonomía, ¿no es cierto? Y Rubén dice, hay autonomía. ¿Qué autonomía hay? Ninguna. Es de papel, es de mentira. ¿Qué competencias tienen las gobernaciones? Menos que las que tenían antes las prefecturas. Pero en un momento fue duro hasta con García Linera. Creo que le costó un juicio. Pero eran de mentira, de mentirita. Eran esas, decirme esto, yo voy a hacer esto, pero de ahí va a quedar en nada y bla, bla, bla. Así de sencillo. Fíjese, Rubén ha sido cómplice del gobierno en el G77, costó más de $70 millones a este país que no ha traído nada. Nada. ¿Usted ve algún beneficio de la G77? Ninguno, querido vecino. Entonces él es un clareador del gobierno. Y el gobierno dice, ¿sabes qué? Esto podés decir, pero esto no. Y lo va a escuchar usted. ¿Habla acaso del caso terrorismo a Rubén? No habla. ¿Habla de Leopoldo? No habla. Es más, se opuso a que Carmen Eva sea candidata a senadora. ¿Y por qué no fue por ustedes, por el PDC? Carmen Eva González, ¿no era más compatible? No sé, ella ya tenía, digamos, su arreglo, ya habían arreglado ellos con Columna Porvenir, creo se llama, no sé cómo es, Columna Integración, algo así, su agrupación, ya habían suscrito un acuerdo con Samuel. Entonces ellos van allá porque, bueno, está en su legítimo derecho, digamos, ¿no? En Santa Cruz, yo supongo que va a ser candidato a gobernador Rubén Costas, se sabrá cuándo renuncie. Pero mire, esa es otra similitud con Evo. Evo está yendo a la reelección y Rubén quiere ir a la reelección también, pese a que ahí hay una prohibición expresa en los estatutos en Santa Cruz, el estatuto autonómico que se aprobó en Santa Cruz por referéndum y que está constitucionalizado. Rubén nos convoca a los cruceños a votar, la gente votamos, dijimos sí a ese estatuto, y en ese estatuto está prohibida la reelección, y ahora Rubén quiere ir a la reelección. Y el otro candidato dice ser don Germán Antelo, que cuando visitó Sucre dijo sí, está confirmado que voy a ser candidato a gobernador, y me parece, me simpatiza Jorge Quiroga para la presidencia. ¿Cómo está? ¿Ustedes lo apoyarán? Mire, yo le digo, en política nunca es bueno almorzarse la cena, nunca, en nada de la vida. La cena es en la noche y el almuerzo al mediodía. Ahorita nosotros estamos abocados a estas elecciones generales y después veremos qué sucede en las municipales y en la gobernación. Nosotros lo que queremos es construir un proyecto político serio, que nos presentemos en las municipales y nos presentemos en las elecciones para gobernadores.
con candidatos propios. En ese momento tendremos que elegir quién nos va a representar en cada lugar, en las municipales y en las gobernaciones. Pero decir ahorita va a ser Germán, va a ser Juan, va a ser Pedro, no hay esa historia. Nosotros estamos dedicados a estas elecciones generales y después lo veremos el tema de las municipales y las gobernaciones. Lo veremos, no le ponen 4 cruces a Rubén Costas. Por lo menos Rubén no va a ser, por lo menos el apoyo nuestro no lo va a tener jamás. Este joven que está hablando... ¿El del PDC o el de usted como candidato? Ni el del PDC ni el mío. Yo le digo, para mí Rubén ha traicionado a Santa Cruz, ha traicionado las aspiraciones autonómicas de gran parte de los bolivianos, motivo por el cual obviamente no cuenta con nuestro apoyo, ni va a contar. ¿Y dirán, el que proponga otra alternativa le hace el trabajo para más? No creo, ¿sabe por qué? Mira, yo pues siempre digo, oiga, a veces hay que revisar un poquito la historia, lo que sucede. Esta es la tercera elección, creo que va Samuel, ¿no es cierto?, de candidato. Tercera. Siempre empezaba en las encuestas más o menos alto, ya terminaba en un 5 o 6%, siempre. Siempre ha sido el pobre, me disculpe, el centro estorbo, siempre estorbado. No ha servido para nada más que para estorbar en un centro estorbo. Entonces, las encuestas lo están demostrando. Fíjese usted, la única fuerza en ascenso es Tuto. Tuto está subiendo en las encuestas, pero de forma impresionante. Yo le cuento esto, el otro día estuvimos en Santa Cruz con Tuto, fuimos al Abasto, fuimos a la feria de Barrio Lindo. No se imagina usted el respaldo de la gente, cómo se acercaba a felicitarnos, a ayudar. Y de ahí, oiga, me lo llevé a una fiesta de los de jóvenes de 18 a 23 años más o menos. Debía haber, pues, era de estas fiestas electrónicas, ¿no?, de muchachos, por lo menos unos 7.000 muchachos. Y fuimos como cualquier hijo de vecino a una fiesta. Entramos, oiga, y empezó el griterío de esos pelados, no se imagina usted, todo, hasta mi mami campaba en el baile. Fotos por aquí, fotos por allá, y las subían al Twitter, al Face, a todas esas historias. Impresionante el cariño de la gente, gente humilde, gente de los barrios, muchachos jóvenes. Entonces, se nota. El otro día fuimos a Cotoca en una caminata, salimos a las 6 de la mañana, y mire usted, terminamos esa noche a las 2:30 más o menos de estar con los jóvenes, no con los muchachos, y a las 6 ya estábamos caminando a Cotoca. Muy tarde empezaría Tuto la campaña, su presentación, su postulación. Se largó tarde, pues no, es verdad. Fíjese usted, Evo está 9 años en campaña, o sea, todos los días hace campaña política a través de los medios de comunicación, con la plata del pueblo, porque está despilfarrando nuestra plata, Evo. Y Samuel también está hace una montonera de años, yo lo veo trotando y no ha adelgazado 1 kilo de tanto trotar, oiga, y viene de abajo. Y no baja 1 kilo el pobre, ni 1 milímetro de cachete ha bajado el pobre. Entonces, están en campaña desde hace tiempo. Tuto aparece casi al final de cuando ya se estaba venciendo el periodo de inscripciones y empieza, oiga, a levantar de una forma increíble. Entonces vamos yendo bien y yo tengo la plena certeza de que el 12 de octubre el pueblo boliviano va a desmoralizarlo a Evo Morales. O sea, Evo Morales hoy en día con las encuestas quiere desmoralizarnos a los bolivianos, pero los bolivianos con el voto el 12 de octubre lo vamos a desmoralizar a Evo Morales. De eso tenga la plena certeza. Entonces las cosas van bien. Don Otto Richter, usted sigue siendo falangista porque sí. en el PDC hay falangistas, semeneristas, hay de todo. ¿Cómo está eso? Mire, yo siempre digo, el hombre no debe cambiar nunca ni de mujer, ni de partido, ni de religión, ni de equipo. ¿Usted de cuál? Yo soy de Destroyer. De Destroyer. Aunque esté en la ACF, no esté en la liga, yo sigo siendo Cuchuqui. Mire, llevo 30 años casi casado con la misma, y no pienso cambiarla. ¿Y cuántos falangistas están en el PDC? ¿Está también Horacio? Está también Horacio, está en Santa Cruz Erika Justiniano, está Romer Saucedo, está entrando... ¿Quién más está? El candidato a primer senador... Iba a ser don Lucho Maizer, Piroco, que es Alejandro Barba Montalbán, iba a ser don Luchito Maizer. ¿Y qué pasó? Él aceptó al principio, pero parece que después ya la señora le dijo a la esposa,
ya está bien crecidito, ya está en los 80 y pico, le digo, ¿sí? ya no está para estos trotes, ¿eh? Aunque don Lucho todavía monta caballo, ¿eh? Entonces es un hombre lúcido, camina más rápido que cualquiera de nosotros, pero ya pues donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Si la mujer le dijo no va. ¿A usted no le dijo? No, a mí mi esposa siempre me ha apoyado en todas estas cosas siempre, y yo doy gracias a Dios de la familia que tengo, gracias a Dios, porque no solo mi esposa sino mis hijos me apoyan permanentemente, ¿no? Bueno, qué rápido se ha pasado en su tiempo, me pido disculpas de Horacio, lo que pasa es que con don Otto Rita no es fácil estar todos los días, ¿no? Es larga la tertulia, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios. ¿Va por qué circunscripción? La número 44. Eso es el centro, segundo nivel. Eso es, a ver, le explico, para los que conocen Santa Cruz, desde la parte de la catedral. Ya. Y por el Gavi, todo ese lado. Hacia el río Piraí por la Roca Coronado. Ajá. Y luego desde la misma catedral hacia el norte por la Banzer hasta el Sexto Anillo. En el Sexto Anillo dobla un poquito al naciente hasta la G77, la avenida G77. La nueva. La nueva. De ahí sigue recto hasta la verja del aeropuerto de Virubiru. ¿Cuántos votan en su circunscripción? Mire, nadie tiene el padrón más que el más, no nos lo han querido dar la Corte Electoral. Según los datos de la Corte Electoral, en mi circunscripción hay más o menos 129.000 habitantes. Pero no tenemos los datos todavía de necesita la mitad más un hito, nada más. Necesitamos mayoría simple para ganar, o sea, ganarle con un voto al segundo suficiente. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, hasta luego. El domingo nos encontramos ahora sí, será de los unis de la 1. Sí, hasta el día lunes o hasta el día domingo. Una observación, sí. Todo nuestro pueblo ha podido ver la profundidad, los detalles de cómo Otto ha venido investigando el caso de terrorismo. Nosotros tenemos muy dejado el caso de la Calancha. En la Calancha se ha visto que se han matado a 3 jóvenes, se ha visto que hay imágenes donde han aparecido policías con armas que no son reglamentarias, con armas de guerra. Se tienen todos los datos, pero nosotros no hemos llegado aquí en Sucre responsablemente a investigar a fondo como el doctor Otto lo ha podido hacer en el caso de terrorismo en Santa Cruz. Es una deuda que nosotros tenemos con el pueblo en caso de llegar a ser parlamentarios. Con Otto, precisamente lo que queremos llegar al Parlamento es llegar a profundidad, a investigar estos temas y a encontrar a los verdaderos responsables. Gracias, queridos. Gracias, gracias amigos.